La pregunta acá es, con la llegada de Joe Hampton, ¿quién saldrá? Este partido fue muy malo para ellos en todo sentido, en realidad. Vergüenza era lo que venía haciendo Spartans hasta ahora, digamos, Sí, más preocupada de lo que publicaba en redes sociales que de lo que hacían en la duela. es porque todo lo que él podría aportar ya lo tiene el equipo. Creo que fue el partido menos indicado Sí, para para que le equivocarse. pase, para que le Totalmente. pase, porque no puedes quedarte a jugar sin un 5. Pensamos que le iba a dar un poco de vida a Zamora para ir a visitar Machala y en realidad San Antonio le pasó por encima. ¿Es el jugador que necesita Zamora? Ese Pudo haber sido una historia diferente si Vargas hubiese estado en la duela hasta el final. Barcelona como equipo, como colectivamente, sí es un poco superior que Jorge Guzmán. Pero ahora la visita que tienes que hacer es muy complicada en Ambato. Le salió todo perfectamente, no cometieron un solo error. Y por eso es un poco más preocupante la situación, porque no parece mejorar. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Fuera Podcast. Estamos aquí después de la jornada 11 y 12 de Liga Basket Pro. Como les decíamos la semana pasada, ya comenzaron las fechas espejo, entonces hemos tenido algunos partidos interesantes y ha sido una buena semana en realidad. Sí, una semana bastante interesante. Tuvieron, bueno, más o menos. Sí, más o menos. Entretenida. Siempre empiezo diciendo interesante, pero al final de cuentas un poco entretenida. Unos partidos llamativos. Bueno, contados Unas fueron, pero sorpresas. sí, sorpresas. Semana 6 bastante entretenida con sorpresas. Tenemos la primera victoria de Spartans de forma sorpresiva. Contra un Tuvimos rival sorpresivo, contra porque un creo Eso rival más que, que todo. creo que sobre podía todo es. llegar, pero es contra quién llegó. Entonces, semana a semana bastante dinámica. El partido de la fecha acá en la ciudad de Loja en el día viernes y también fin de semana de preselección del Ecuador, microciclo. Entonces vamos a comenzar con este capítulo de la sexta semana para ver cómo fue, opiniones, análisis, un poquito de todo lo que nos dejó esta sexta semana. Sí, también hay algunas novedades porque se Es han movido verdad, un poco algunos el equipos mercado. ya pasada la mitad de la temporada. La verdad, pensaba que se iban a quedar ya las cosas así porque la semana pasada no hubo muchas novedades, pero hay algunas sorpresas en ese rubro también. La semana comenzó el martes en Ibarra, que Piratas recibía a San Antonio en un partido complicado, la verdad, por el hecho de que San Antonio siempre Pelea. compite, siempre da pelea en estos partidos. Pero de nuevo a San Antonio no lo pudo sacar adelante y es otra derrota más para el equipo de Manuel Jaime. Era un resultado esperado, Sí, ese se creo que jugaba esa en es una Ibarra. derrota que se la podían permitir. Es una derrota que tenían presupuestada. Visitar Ibarra siempre es complicado y Piratas pues que sigue siendo uno de los equipos que está en el top 4 allá arriba en la clasificación. Era una derrota esperable también para el equipo de Manuel Jaime. Esperable, tampoco lo diría tanto por lo del resultado del siguiente partido que tuvo Piratas, pero sin embargo creo que fue un partido en el que se podría permitir, pero Es que es una visita dura, de ahí más que todo por la localía. lo hemos dicho siempre que San Antonio debería estar ganando estos partidos, es para lo que está formado el equipo, pero bueno, Ibarra es una localidad muy fuerte, la verdad. Más que todo Bastante, por eso. bastante fuerte. Y de ahí viene, justamente hablando de Piratas, viene La sorpresa de la la jornada, sorpresa porque de la esa sí fue jornada. hubieron algunos partidos con algunas sorpresas en la jornada 11 también, pero hablando de Spartans nos vamos a pasar a su partido de la semana 12, en el que iba a visitar el Coliseo de Nayón y termina dándole a Spartans su primera primera victoria de la victoria. temporada. De Sí, forma sorpresiva, dándole muy prácticamente. sorpresiva. Es que creo que para este punto de la temporada era que Spartans gane un partido ya era más del equipo que enfrentaba que otra cosa. Sí, porque méritos, digamos así, de Spartans que logre despuntar de alguna manera en un partido era bastante Difícil. inesperado. Sí, sí, sí. Y Spartans tiene un nuevo refuerzo internacional, un americano, Kareem Karim Clark Clark, Jr., que fue el que jugador que sobresalió en sí, este sí, partido, que si no la estoy verdad. equivocada es el que vino después de que se fue Scott Scott Stone, Stone, ajá, el otro efectivamente. jugador americano que tenía. Esa es una de las incorporaciones, el único cambio más bien que ha hecho Tiene el Spartan chileno también, la con incorporación del chileno. el Amor, chileno Bahama Amor, si no estoy mal ajá, el nombre. Bajama Amor. Y con eso saca el partido adelante, pero creo que el punto principal del equipo es el americano Karim Clark. De hecho, es de los tres jugadores que sacó
adelante Spartans en este partido. Por eso me sorprende aún más que únicamente 3 jugadores le hayan ganado a un equipo bastante colectivo como lo es Piratas en esta temporada. Tenemos al americano Clark con 22 puntos. Vergara, Agustín Vergara, que es otro de los jugadores que ha sido bastante constante en Spartans, llamémoslo así, constante en lo que podemos llamar dentro de Spartans. Agustín Vergara con 15 puntos y 9 rebotes. Y también el ecuatoriano, Badi Álvarez, que ha sido otro de los que ha mantenido una constancia, sobre todo en la parte ofensiva en el equipo de Spartans, con 16 puntos y 8 rebotes. Sí, estos 3 jugadores. Y la cosa con Spartans es que creo que, con Piratas, perdón, porque le pasó acá cuando perdió el partido contra Jorge Guzmán acá en Loja, es que cuando tienen un mal partido, Uy, es, sí. es un mal partido. O sea, en realidad es un mal partido. Les cuesta muchísimo meterse de nuevo. Les pasó acá, tuvieron una muy mala noche de tiro y no supieron encontrar otra manera de anotar y por eso Jorge Guzmán en ese partido se le fue muchísimo. Creo que algo similar le pasa acá en Creo que fue el partido menos indicado Sí, para para que le equivocarse. pase, para que le Totalmente. pase, claro, porque la derrota contra Jorge Guzmán era pasable. Pues, de te esperar. puedes Totalmente entendible. Se permitir puede esperar. perder acá en Loja, pero este partido sí ya es otra cuestión. Aunque lo jugó de visita, pero Spartans no ha Pero ganado era ningún Spartans. partido de la temporada y tú eres un equipo que está en el top 3 del campeonato, entonces... Es la sorpresa y podríamos decirlo también, bueno, en realidad no creo que pueda llegar a considerarse una vergüenza como tal. Sí, no, tampoco No, es no, como no. papelón, pero... O sea, sí vergüenza creo era lo, que- Va por el ver- camino, pero bueno, vergüenza, es que vergüenza era lo que venía haciendo Spartans hasta ahora, digamos, Sí, más preocupada de lo que publicaba en redes sociales que de lo que hacían en la duela. es que en el Entonces, otro eso era lado, yo creo que cuando un equipo como, o sea, no gana en toda la temporada, así como Spartans venía, para el resto de equipos viene siendo ya como que también, como, no quieres ser tú el equipo es lo que al que hablamos, le ganen. es lo que hablamos exactamente, en los sí. episodios anteriores. Ningún equipo iba a querer ser Claro, ser el que le rompa esto, porque Spartans el que le venía dé la sin primera ganar victoria. uno y el equipo, y obviamente se iba a hablar mucho del equipo contra el que Spartans ganara su primer partido. Pero ahora en esta ocasión, al menos que lo haya ganado frente a Piratas, no sé por dónde va tanto el desempeño de Piratas, porque termina siendo unos números bastante malos. Sí, es Entonces, que de nuevo lo que decía, les cuesta cuando tienen malos partidos, les cuesta Entrar. mucho, mucho, mucho. Y sobre todo que a veces les toca que tengan malos partidos muchos de sus titulares al mismo tiempo. Entonces no encuentran por o sea, dónde. mal partido fue el que hizo aquí contra Jorge Guzmán. Sí, Pero, es un partido parecido a Muy ese, parecido. porque los números Sí. de sus titulares en O sea, realidad son muy bajos. Tuvieron 21% de efectividad desde el perímetro en 3 puntos, que es una herramienta que Es clave Marcelo para Proaño ellos. lo ocupa muchísimo. 6 de 28 es muy bajo para lo que suele ser Piratas. Y es un número parecido al que tiraron Exactamente, cuando jugaron acá acá en en Loja Loja. y perdieron ese partido. Y Spartans, lo que les decíamos también en capítulos anteriores, Spartans compite hasta la mitad, pero de ahí ya depende del otro Piratas. equipo. No, No, Spartans Spartans. ha competido siempre hasta la mitad, siempre compite hasta la mitad del partido, pero luego ya depende del otro equipo lo que hacen en la segunda mitad, porque el resto de equipos que han jugado contra ellos están ahí hasta la mitad, pero ya en la segunda mitad es completamente otro partido. Y lo que decíamos de la mala noche de sus jugadores, el máximo anotador de Piratas en este partido fue el uruguayo Ángel Arévalo con 26 puntos, que es el único que sacó un poco adelante la ofensiva de Piratas. Drew Box es un jugador extraordinario, muy bueno, que acá solo tuvo 9 puntos, al igual que Austin Wright en 7 puntos. Thiago Matías, que es un jugador que anota muchísimo por sobre los 12 puntos, 15 puntos acá, 11 nada más y 4 rebotes. Y el dominicano, Brian Martínez, también 7 puntos. Ahí puedes darte cuenta claro. por dónde viene también la derrota que termina llevándose Spartan 75 a 63. Por este lado tenemos pues el
digamos, la baja efectividad de Piratas, pero me gustaría saber qué piensan ustedes de ¿Qué pasó? Spartans. Bueno. Yo creo que hay que tener un ojo en el nuevo refuerzo, porque Clark, si le funcionó tan inmediato, por así decirlo, porque acaba de llegar, creo que fue el primer partido que juega con el equipo este. si no me equivoco, sí, voy a Y revisarlo ahora. entonces, si le ha funcionado tan inmediatamente, sí hay que tener un ojo ahí. La verdad no creo que les alcance para meterse a playoffs en esta altura, pero está peleando abajo por quién es Con el último Guerreros. con Ujú. Guerreros, porque ahora sí ya es una alerta para el equipo de Santo Domingo, que venía peleando bastante bien, pero no ha podido capitalizar la mayoría de sus partidos y solo tienen 2 victorias. Y ahora con la primera victoria de Spartans, es una alerta para ellos, porque Y se le los están pueden acercando, bajar, claro. claro, los pueden bajar. En la jornada 11, en el partido de la semana anterior, es que Spartans visitaba Riobamba, ya jugó el americano Clark, pero nada más producción bastante baja de 7 puntos. Y lo que tú dices, para mí también no creo que le alcance para llegar a playoffs. Era lo que hablábamos semanas anteriores, si el formato de play-in se mantenía, Claro, puede que ya podría te, haber dado una sorpresa ahí. puede que te llegue a dar una sorpresa y a complicarte un poco, pero entrando nada más los 8 primeros de la clasificación a playoffs, como debió ser desde un inicio, te limita ya muchísimo a Guerreros De y a Spartans. Spartans, pero pues lo de Spartans es bastante sorpresivo, hay que tener un ojo en lo que puede hacer el americano, porque yo me mantengo y lo sigo diciendo que para mí venía siendo un papelón completo lo de Spartans en esta temporada 2025, injustificable por cualquier lado que lo veas. Sí, así lo ves como proyecto. Exactamente, es que Sí, ese es por un lado el justificativo que tiene el equipo o que está mostrando o comunicando a su afición durante esta temporada, pero eres un equipo que los 3 años anteriores peleabas ahí la media tabla para meterte a playoffs y ahora estabas con 0 derrotas hasta esta cero semana. Cero victorias. victorias. Perdón, 0 victorias hasta esta semana. En realidad, esa cuestión, bueno, ahí van cosas que obviamente nosotros no conocemos, porque son cosas de presupuesto, cosas económicas del equipo, que son cuestiones ya de fuerza mayor, porque así quieran tener el mejor equipo posible, muchas veces por cuestiones de presupuesto no se puede dar. Entonces, la verdad, obviamente venía siendo un papelón de temporada no haber ganado ni un solo partido. Ya ganaron su primer partido, así que no va a ser un papelón como el de 6 Manaví el año pasado, por ejemplo. Exacto. Ninguno. Al Y, menos va a tener una victoria Spartans ahora. y también se han dado el trabajo, pues, de buscar algunos cambios, porque tranquilamente podían haber dejado el mismo equipo que tenían, y terminar la temporada así y ya, chao. Y el Yo americano, creo que al menos esos movimientos van de cara a la actualización del formato. Sí, sí. sí, sí, y bueno, y Clark, a lo que tú preguntabas, María, debutó en la jornada contra Importador Alvarado, jornada 10. La Ya semana viene pasada, 3 partidos, ya ya viene. exactamente esta semana cumplió su tercer partido y en su debut hizo 20 puntos en esa ocasión El contra Importador Importador sí es un, Alvarado. un rival muy difícil. Eh, Exactamente. Siguiendo con la semana de la jornada 11, Leones recibía precisamente en casa a Spartans. No mucho más que agregar en este partido. Lo que les decimos del americano, que ya había jugado también este partido. Leones seguía su buena racha Su de muy buena la, de racha. la semana pasada, después de esa victoria contra Piratas. Y de ahí tenemos otra de las sorpresas de la semana, porque el miércoles Zamora recibía a Jorge Guzmán en Zamora, después de no haber jugado una semana por este parón que tuvo el equipo por las cuestiones de las vías y eso, en un partido en el que Jorge Guzmán llegaba como muy favorito, Demasiado pero favorito, Sí, muy favorito. lejos, la verdad. por lejos. De hecho, creo que en nuestros pronósticos y en el de la gran mayoría, en el 90% creo de las personas que siguen la liga, iba a ser victoria para Jorge Guzmán. Creo que Tenemos la nadie, lesión de Tai Tony acá, no sí, pudo no, jugar por un esguince grado 1 con Zamora. La derrota no va tanto por ahí, creo yo, por la ausencia de Tai Tony, sino por lo que hablábamos que le sucedió a Piratas también con Spartans, una baja efectividad en la ofensiva de todos, pese a que en su momento, en el tercer cuarto, estamos de vuelta luego de una pequeña pausa por fallas técnicas y estábamos hablando de una de las sorpresas de esta semana cuando el Zamora Jaguars recibía el club lojano que venía como un amplio favorito para este partido en Zamora y dio la sorpresa, el batacazo
los Jaguars, que es una de las localías más fuertes de este campeonato, pese a que Jorge Guzmán venía como favorito, visitaba Zamora, que es uno de los coliseos más duros de visitar, aun pese al mal momento, digamos, que venía teniendo el cuadro de Hugo Turilli. Creo que para Jorge Guzmán, porque las localidades más fuertes de la liga son sin duda Loja y Zamora, y obviamente Jorge Guzmán no puede visitar Loja, entonces su localidad más difícil era ir a visitar a Zamora Jaguars, y además se hace muy fuerte el equipo de su casa, siempre ha competido cuando lo han visitado los equipos top del campeonato de esta temporada, cuando jugó allá a Barcelona, cuando jugó Piratas, a San Antonio le ganó directamente, cuando visitó Importadora todavía no lo visita, porque Importadora va a tener el regreso de ese partido para el final de la temporada. Entonces, y siempre se hace fuerte y siempre compite. Lo más sorpresivo, creo, no es que haya ganado Zamora, sino cómo lo ganó, la forma en la que ganó el partido, porque Jorge Guzmán en realidad nunca estuvo en partido. Se quiso recuperar un momento en el tercer cuarto, pero lo ajustó muy bien Hugo Turilli. El ajuste que hizo Hugo Turilli es lo que le permite a Zamora Jaguars ganar, porque, bueno, tiene varios lanzadores como Álvaro Chervo, como Jorge Vanegas, Manu Gómez, que en este partido, pues volviendo al tercer cuarto que estábamos hablando, Dennis McKinney cargó el equipo al hombro, acortando la diferencia y llegándolo a poner nada más a un punto cuando se fueron al descanso con una diferencia de doble dígito. Gran momento de Dennis McKinney en este pasaje del partido. Hugo Turilli lo sabe cortar en su momento, y volviendo de este minuto pedido de Hugo Turilli, Zamora Jaguars, en concreto, Manu Gómez tuvo, si no me equivoco, 3 posesiones ofensivas seguidas desde el perímetro, consiguiendo 3 puntos en cada una de ellas, intratable, aprovechando muchísimo las pantallas altas de sus postes, ya sea Javier Bollo o Baby Shaq o el mismo Gil Atencio, y estuvo muy efectivo en ese pasaje del partido, sacó nuevamente la diferencia que Jorge Guzmán llegó a recortar a 1, y desde ahí ya no se pudo recuperar Jorge Guzmán porque no llegaba a conseguir puntos en esas ofensivas. Hubo un pasaje del partido en donde todas las posesiones de Jorge Guzmán eran erróneas. Sí, eran perdidas. Y bueno, más que todo rescatar aquí que Zamora fue bastante incisivo de cara a los errores que cometió Jorge Guzmán, que los supo aprovechar bastante bien. Los concretó. Entonces, prácticamente es un partido que lo gana bien Zamora y lo pierde terriblemente Jorge Guzmán, porque era un equipo que, como mencionabas mientras conversábamos, que lo plantea de la misma forma, como si estuviera Tai Tuni liderando el quinteto, cuando no era así. Sí. Y Tenía que gustar. y no podías. Por más que querías plantearlo de la misma manera, era imposible. Lo tenías a Kenny Recalde liderando, que ni siquiera tenía Es él que la mayor parte del problema tiempo el balón. era eso, que no lideraba Kenny Recalde. En el planteamiento del partido, Jorge Guzmán plantea un partido muy igual a cómo lo jugaría si hubiera estado Tai Tuni en el juego. Como les decimos, él no jugó en este partido y empezó de titular Kenny Recalde, en el que hubiera sido el lugar de Tai Tuni, pero en realidad no pasó la pelota por sus manos Mucho casi tiempo. nunca mientras estuvo el de base en el juego. Entonces, se notó mucho que no estaban ordenados, no pudieron encontrar ninguna otra alternativa tampoco al juego del perímetro, y como fue un mal día en anotación para ellos en ese rubro, tampoco se pudieron recuperar, porque Zamora también tuvo malos porcentajes de triples en este partido. Su mayor anotador de triples fue Manu Gómez, si no estoy mal, sí, con 5 triples. Pero encontraron juego en otros lados. Al inicio del partido con Atencio y para el final con Javier Bollo, que este fue su primer gran partido de la temporada. El partidito de Javier Bollo acá, que volvió, lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, que era una de las deficiencias de Zamora, que no ha encontrado su juego Javier Bollo desde el inicio de esta temporada, y en este partido volvió el Javier Bollo junto con Manu Gómez a recordarnos a ese Leones 2023 que quedó campeón. Esa dupla acá contra Jorge Guzmán, volvimos a ver esos pasajes de lucidez ofensiva sobre todo, y defensiva también de Javier Bollo, y nos dejó un highlight impresionante de ese pase de faja entre las piernas de Manuel Shepard para dejarlo a Baby Shaq con una bandeja sencilla, un highlight que puede ser una de las mejores jugadas de la temporada incluso, porque ese pase de faja, una visión increíble. Todo el mundo se quedó atónito después de esa jugada. Se volvió a encontrar Javier Bollo, y Hugo Turilli supo ajustar
a eso, a que Javier Bollo estaba en su noche y que los pivots de Jorge Guzmán no estaban funcionando de esa manera y tampoco tenía a Zamora números buenos desde el perímetro, porcentajes de efectividad. Llevaron el juego a ese punto, aprovechándolo a él y a Gil Atencio, que tuvo una gran noche en la primera mitad, y pues el resultado está ahí, la victoria de Zamora Jaguars 72-63 de local. También perdió muchos puntos Jorge Guzmán la línea Es de libres. verdad. Este partido fue muy malo para ellos en todo sentido. En realidad, fue muy malo en todos los rubros, desde el planteamiento previo al partido hasta los ajustes, mal partido de todos sus jugadores. El único destello, como sueles decir, Sí. Pablito, fue ese tercer cuarto de Dennis McKinney donde recortaron, pero cuando Zamora, perdón, ajustó de regreso, de ahí ya no se pudieron regresar al partido. Cada dos jugadores tuvieron una noche buena, llamémoslo así, de Jorge Guzmán, que fue Dennis McKinney en ese pasaje del partido, y en la parte defensiva Alexander Guerra, que es Eso alguien mismo. que siempre lo hemos recalcado, un jugador de rol y es pues su herramienta más grande que él tiene, como aporta a Jorge Guzmán, y acá no fue la excepción, de esos jugadores que siempre le mete garra y ganas en el rol que le toca desempeñar, y acá funcionó, pero pues No le conocemos que alcanzó. Alexander Guerra no es un jugador que te suma en puntos directamente en la ofensiva, pues, y nada, Zamora Jaguars, como lo dijiste, Pablito, supo capitalizar los errores de Jorge Guzmán para llevarse esta victoria que le da muchísima vida considerando los O dos pensamos que partidos. le daba vida, hasta después del partido pensamos que le daba vida, después en la Es fecha 12 verdad. se vuelve a caer otra vez, pero es una gran victoria de local y del otro lado una pérdida muy mala de Jorge Guzmán teniendo en cuenta la semana que tenía, Uf, porque sí. Jorge Guzmán se recibía a Barcelona el viernes, en el que podía haber sido la pelea por la punta del torneo El si what if. ambos hubieran ganado el miércoles, pero Jorge Guzmán pierde en Zamora, entonces ya llegaba a Barcelona como líder igualmente al partido del viernes. Sí, y algo que recalcar también aquí en cuanto a Zamora Jaguars es que mala noche para Alvarito Chervo, uno de sus estrellas, se podría decir, del De los plantel jugadores de más Zamora. queridos de Sí, de Zamora. los jugadores más queridos, al menos de local. Mira, 30 minutos y no hizo ni un solo punto. Y otro también duda que me genera en el equipo es el refuerzo Young, Debutó ese que partido. sí, Sí. muy pocos minutos. Sí, tuvo muy Igualmente pocos cero minutos. y no lo sé. A mí Es el jugador que necesita Zamora? ahí viene la duda. Creo Esa que es la la pregunta. Esa duda es. es esa de ahí, porque cuando escuchamos que venía un nuevo refuerzo, en realidad yo hubiera pensado que era un 4 o un 5 para reforzar precisamente todas las deficiencias que tiene allí, pero traen otro base y tienes ya un base. Y de lo Entonces, no encaja, por Ajá, ese lado no encaja. exactamente. Y encima Zamora tiene un base y tienes un base suplente también. tienes un base suplente y tienes jugadores que te pueden suplir eso, como el mismo Vanegas o hasta Álvaro Chervo también lo podría suplir cuando le des minutos de descanso a Mano Gómez, pero traes otro base y de lo que pude ver en el partido de la jornada 12 que fueron a Machala, un jugador que una de sus principales herramientas es el tiro desde el perímetro, sumas otro lanzador cuando ya tienes a Vanegas y a Álvaro Chervo como dos tiradores desde el perímetro, no se entiende mucho eso. Y también hablando de los refuerzos, Zamora Jaguars, luego de la jornada 12, anunció la llegada de uno de los campeones de Liga Basket Pro en ese Leonas 2023, el norteamericano Joe Hampton. Gran refuerzo. Sí, Eso Gran sí. refuerzo. Gran Pero La, igualmente. refuerzo. la pregunta es, La cosa es por quién va a salir. exacto, esa es la Eh, pregunta. Acá con el refuerzo con Zion Young, la cuestión es esta misma, las que les decimos, no encaja por ninguna parte, por qué lo traen, qué es lo que va a cubrir, cuál es toda la deficiencia que va a cubrir, porque todo lo que él podría aportar ya lo tiene el equipo. Como lo dice Gustavo, tiene ya demasiados tiradores el equipo. Encima tienes un base suplente, tienes escoltas como Vanegas que te pueden cubrir el Suplir. rol de base en caso de que lo necesites. Entonces, Y mira, ¿por dónde va el proyecto? ante estas dos ausencias, como te digo, para mí son importantes, de Young y de Chervo, que no aportaron mucho en ese partido, o sea, en puntos, logran ganar a un Jorge Guzmán y de cara a que venga Hampton, no sé, o sea, yo creo, Bueno, en ese caso, Turili sabe cosas que nosotros no sabemos.
Eso sí, Porque pero bueno, no sé por dónde va. eso sucede. Hay cosas que nosotros obviamente no vamos a conocer en la interna de Ujú. los diferentes equipos, pero por ejemplo, la ausencia de puntos sí sorprende de Álvaro Cherbo en este Sí, partido. O sea, bastante. en estadísticas, cero Creo en que todo, en realidad pero por la noche de Jorge a Vanegas se eso entiende, iba, sí, Ujú. a se eso entiende iba. perfectamente Es su baja algo noche que en anotación, porque fue un gran partido de Jorge Vanegas, estuvo muy fino activo, de tiro de tres, y cuando está así, la pelota va a ir a él, la pelota exactamente. no va a ir a Álvaro Cherbo. Eso es lo que iba a decir. Cuando Álvaro Cherbo tiene una noche con bajos números, siempre tienes que ver en cambio, las estadísticas de Jorge Vanegas. Lo que hablamos desde un inicio, son jugadores que tienen Casi lo mismo, exactamente, te puede el ofrecer mismo estilo. lo mismo. Son jugadores de un estilo bastante similar, casi calcado, dos tiradores. Y cuando hemos visto a lo largo de esta temporada que Jorge Vanegas tiene una buena noche, Álvaro Cherbo no tiene una buena noche. Y pasa exactamente lo mismo. Cuando Álvaro Al Cherbo tiene revés. una buena noche, vas a ver los números de Jorge Vanegas, no son los que los tiene acostumbrados. Y acá no fue la excepción. Y bueno, el norteamericano Zion era su partido de debut. El día anterior creo que Había llegado había llegado recién, recién. eso era Entendible muy... también que no iba a Sí, tener y no muchos minutos. jugó, sí, no jugó demasiado. Y sobre todo, tampoco va a jugar demasiado, creo yo, en el que resta de la temporada por el rol que lo traen. Y yo supondría que va a ser el suplente de Manu Gómez. Y Y lo, la pregunta acá es, con la llegada de Joe Hampton, ¿quién saldrá? acá habían varios Hay rumores rumores por acá. Todavía no hay... En realidad lo vamos a confirmar cuando en sea el la siguiente próxima partido. fecha, porque Nunca se anuncia la no salida de un anuncian jugador. quién sale nunca en los equipos, pero habían varios rumores. Hay dos Nosotros opciones. hubiéramos pensado que por fit, por quién encaja, la salida hubiera sido la de Álvaro Cherbo. Ese es uno de los rumores, que el cambio iba a ser por Álvaro Chervo. En realidad esa es una suposición nuestra por eh, el cómo el fit entraría, o sea, por cómo entraría en el equipo. pero Pero por de ahí rumores que hay nos otro llegaron rumor. a nosotros, el cambio sería por Javier Bollo, que si se llega a concretar el cambio por Javier Bollo, te genera aún más dudas, sobre todo después del gran partido que hizo contra Jorge Guzmán, Javier Bollo, y te quedas sin un 5 neto, o sea, te quedas únicamente con Baby Shaq como un 5 de posición, y te queda con Joe Hampton, que es un jugador que juega muchísimo también en el perímetro, es un tirador, y lo vas a hacer jugar ¿a quién? A Atencio, a Gil Atencio como Atencio va a 5, jugar de 5. que no es un 5 nato, o sea, vas a darle un mayor porcentaje de ineficiencia a un puesto que ya te estaba generando dudas, por así decirlo. Y aquí es, bueno, un poco donde quiero rescatar comentarios que realizaba Emanuel Jaime. Esta es una liga en la que principalmente te basas por un juego en el 5. Entonces yo no sé cómo... Eso es importantísimo, la posición del Sí, 5 en esta Por liga. eso la prácticamente deficiencia de todo eso. Bollo, como su mala temporada más bien le estaba lastimando mucho a Zamora. Exactamente. Y por ahí se escuchó mucho de que iba a salir Javier Bollo, en realidad desde un par de semanas antes, pero yo hubiera pensado que si se daba la salida iba a ser por otro 5, porque no puedes quedarte a jugar sin un 5. No puedes, no puedes. Y ahora Entonces, con este de hecho, vamos a estar atentos alzada de al Bollo. siguiente partido de Zamora para ya saber de forma oficial por quién es el cambio por el que viene Joe Hampton. Y bueno, yo pues conocemos el nivel de jugador que es, le puede aportar muchísimo a, a Zamora Jaguars, y vamos a ver cómo le puede resultar al equipo amazónico estos cambios. Más que todo, cómo se llegue a acoplar aquí Eso Hampton, es porque importantísimo. sí, estás con un jugador como Vanegas y Manu Gómez que te lideran, digamos, ellos son los que van a tener el balón. Ah, eso sí. Y llegarse a acoplar con Hampton, yo creo que lo van a sufrir los primeros partidos. Para mí el cambio natural hubiese sido previo a la llegada de Zion Young, que llegó por Amilcair Sánchez. Eso hubiese sido el cambio, para mí el fit perfecto, que Para llegue Joe Hampton. Hampton por Sánchez. Sánchez. Porque lo que hablamos hace un ratito, con Young traes a un jugador que te ofrece lo que ya tienes. Pero bueno, vamos a ver cómo le puede resultar a Zamora Jaguars, que de ahí iba a
Zamora iba a Machala para este partido precisamente, ya llegaba Joe Hampton el viernes, ya llegó, estuvo en la banca, no jugó, obviamente porque todavía estaban sus otros 6 extranjeros en el partido, no está activado, pero ya estuvo en la banca porque Joe Hampton llegó a Ecuador el viernes en la mañana ya. Y un partido que después de este partido en Zamora contra Jorge Guzmán, esa victoria importante, pensamos que le iba a dar un poco de vida a Zamora para ir a visitar Machala y en realidad San Antonio le pasó por encima. Le Sí, pasó nada más que por decir. encima Sí. completamente, pero demasiado. O sea, el marcador terminó siendo de diferencia de 10 puntos. Porque lo ganan al último cuarto, Zamora lo gana al último cuarto con 10 puntos, pero de ahí el resto del partido, los 3 otros cuartos, Estuvieron, los pasó por encima. en un momento la diferencia llegó a ser más de 30 puntos. O sea, San Antonio lo estaba aplastando. Y acá, como, bueno, hemos hecho la crítica y hemos mencionado que San Antonio con el equipo que tiene no ha venido siendo un papel como lo esperábamos en la previa. Acá creo que es el primer partido en el que encuentra esa sincronía ofensiva el equipo de Manuel Jaime, pero de forma completa, de forma completa. O sea, le salió absolutamente todo. Viendo el partido, todos sus jugadores se supieron acoplar en su momento en cada uno de los pasajes del partido. Jordan Cárdenas tuvo un tremendo partido acá, como ya lo ha venido siendo, 23 puntos y 16 rebotes, una noche fenomenal para el ecuatoriano que fue importantísimo en dobles oportunidades, jugando debajo del anillo. Y ahí nuevamente se vio la falta que le hace un buen momento del 5 a Zamora Jaguars. Acá no tuvo una buena noche Javier Bollo y Jordan Cárdenas pues lo pasó por encima, se pasó por encima la zona pintada de Zamora Jaguars. Sí, gran noche para todos, casi de parte del equipo de San Antonio Gold. Y como ya lo comentábamos antes, Emanuel Jaime prácticamente basa su juego en los El poste postes. bajo. En el poste bajo, Jordan Cárdenas dio esta vez cátedra de cómo es un buen poste bajo. Por ahí, bueno, dos que tres errores, pero sin embargo quedó hasta con unas jugadas bastante Highlights. buenas, Ajá. ¿sí? Unos highlights ahí se podría decir de Jordan Cárdenas. Igualmente Barahona aportó bastante, se podría decir, en este Eso, juego. Sí, Emanuel Jaime, le pegó, le Emanuel pegó. Jaime acá le pegó, le funcionó muy bien la planificación de este partido. Casi todos sus jugadores en doble dígito de puntos. Barahona 12 puntos, Jordan Cárdenas 23 puntos, Marcelus Garrick 18 puntos, Franco Borsellino 13 puntos y 10 asistencias, Damonte Dot 11 puntos y Demian Álvarez 10 puntos también. O sea, la gran mayoría de tus Muestra, jugadores con doble dígito en puntos le funcionó a Emanuel Jaime 10 sobre 10, que luego del capítulo anterior habló con nosotros y nos comentaba justamente lo que tú dices, Pablito, que él le ha apostado mucho en esta temporada al poste bajo y capaz no le ha venido funcionando como él espera, pero este partido sí le ganó completamente en estrategia y en todo a Hugo Turilli. Lo leyó completamente al Muy partido bien contra Zamora, lo leyó muy bien, contrario a cómo lo leyó Jorge Guzmán en esa misma en semana. esa visita. Eh, lo supo leer muy bien, porque en realidad Zamora está, como el equipo está constituido ahora, está para jugarle mucho en el poste bajo, Muchísimo. no para apostar demasiado al perímetro. Y San Antonio Gold que lleva esta victoria en un muy buen momento con uno de los rivales que podemos decir rivales directos. Se saca esta victoria de local bastante buena y con mucha autoridad. Y San Antonio Gold, como lo habíamos mencionado, venía de perder con Piratas en Ibarra. Así que suma esta victoria que le da un aire refrescante al equipo de Machala para ver lo que puede hacer la siguiente semana. De ahí teníamos otro partido en Ambato. De ahí, pasando con los partidos de Importador Alvarado esta semana, recibía a Cuenca de local y visitaba a Santo Domingo, a Guerreros. Ganó ambos partidos, 2-2 para Importadora, que lleva un récord de 10-1 en la temporada. Solo ha perdido un partido, ese partido con Barcelona ya hace varias semanas. Acá en el partido de la jornada 11 que recibía Cuenca Basket Club 95-87, fue un partido muy peleado hasta el final, hasta el final. Esta diferencia la saca en los últimos 30-40 segundos del partido, la diferencia final, porque Cuenca siempre lo tuvo ahí, y es lo que los habíamos mencionado. Constantinos Basiliades ha encontrado ya esa sincronía
sobre todo de su tridente ofensivo y con la incorporación de los venezolanos, Correa y Vargas, le ha sumado muchísimo. En este partido, Correa tuvo un partidazo, 21 puntos acá para el venezolano, y Vargas también, 20 puntos para él, que estaba teniendo una gran noche hasta que salió lesionado. Creo que eso fue un factor que sí incidió en lo que pudo haber sido para Cuenca de cara al final y del cierre de este partido. Estaba teniendo una gran noche, salió lesionado y pudo haber sido una historia diferente si Vargas hubiese estado en la duela hasta el final. Sí, yo creo que al menos estos dos refuerzos llegaron es para trabajar y lo están reflejando bastante bien. Cuenca está destacando súper bien, le ha sentado más que bien Le ha estos sentado bastante refuerzos. bien. Sí, sí. De ahí en Santo Domingo, Importadora también ganó el partido contra Guerreros 92-81, en un partido en el que dominaron la mayoría del tiempo. Guerreros también lo peleó, pero son varios ya los partidos que se le escapan al equipo de Santo Domingo de las manos de la misma forma. E Importador Alvarado en realidad es un rival muy, muy Muy complicado. duro, muy duro. Semana muy buena también para su base Andrés Lugli, que en el partido contra Cuenca tuvo un doble-doble, supo repartir juego, fue el MVP de este partido para Importador Alvarado. Y como lo dices, María, Importador Alvarado es de los equipos que mejor defienden el torneo, creo que esa es su principal herramienta. Y cuando sus jugadores en ofensiva están conectados, Lugli, Gobetti, Joju Castillo, Acosta también, tienes un cuadro que es muy difícil de ganarle. Dos Mm, victorias de esta semana para Importador. sí, Sí, 2-2. destacable las participaciones al menos de Yojo Castillo. Cada Muy buena vez nos deja temporada. Muy buena ahí con temporada. unos Ujú. highlights también Muy buena buenísimos. temporada de Sí, Yojo. sí. De ahí tuvimos, antes de pasar con el partido de la semana, El otro tuvimos partido de Cuenca. partido este domingo. Hoy, Cuenca Basket recibía a Leones en Cuenca. En este partido, extrañamente, que el de primer partido de la domingo. temporada que ponen el domingo, en realidad ese Importador Alvarado San Antonio Gold que se canceló, también estaba para jugarse un domingo. Al final no se terminó jugando nunca. No sabemos cuándo se vaya a reponer tampoco esa fecha, pero Cuenca Vázquez le gana un gran partido a Leones en casa y empieza a hacer sentir que su localía es muy Fuerte. fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte. Sí, hubo gente hoy día en el Coliseo, no mucha como en el partido anterior versus Barcelona. Creo que incide muchísimo que estaban jugando casi en horas similares al Deportivo Cuenca. Sabemos que la hinchada de Claro. Cuenca es muy fiel a su equipo de fútbol. Creo que puede ser una de las razones y es muy raro que se haya jugado el domingo, pero victoria importantísima de Cuenca Basket Club, 10 puntos, 96-86 con un rival directo como lo es Leones. Sí, vamos a ver hasta dónde puede subir el equipo de Cuenca en la tabla porque las cosas siguen bastante apretadas. Y ahora sí, el Bastante. partido de la semana, como ya les venimos anticipando desde el episodio anterior, Jorge Guzmán recibía a Barcelona acá en la ciudad de Loja Pero antes el de pasar a ese viernes. partido, vamos al partido de la jornada 11 de Barcelona que recibía a Guerreros. Sí, En el la jornada primero. 11 Barcelona recibía a Guerreros, se lleva la victoria 101-97. Un partido que Barcelona pues lo tenía en sus pronósticos ganarlo como lo ganó. Lo único sorpresivo fue que Guerreros le complicó hasta el final. Y acá, nuevamente, una cuestión arbitral, como lo hemos venido diciendo semana a semana, Papelón. es Sí. Ah, Es muy complicado el tema del arbitraje. Acá condicionaron muchísimo a Guerreros, perdón, en el último cuarto para cerrar ese partido que lo tenía ahí, y lo expulsan al técnico, hacen unos cobros bastante cuestionables con técnicas, faltas, etcétera. Condicionaron muchísimo ese final del partido, pero Barcelona pues viene siendo una temporada muy, muy, muy buena de ellos. Terminan sellando esta victoria 101-97, que iba a ser importantísimo para el siguiente partido, que ahora sí venía al Coliseo Ciudad de Loja a visitar a Jorge Guzmán. Ahora sí, a ver, venía el viernes, recibía a Jorge Guzmán a Barcelona, acá en la ciudad de Loja, que como les decíamos, en una semana en la que dependía que de si ambos ganaban para que se pelee el liderato, al final solo terminó ganando Barcelona contra Guerreros en casa y vino ya como líder en un partido que fue muy bueno en realidad, un gran partido, bueno, gran buenísimo. partido. Fue buenísimo. Me encantó ver al equipo de Barcelona.
Bueno, ya veníamos con unas expectativas de que, Altas sí, de este bastante altas, partido. y creo que aún así se superaron, porque Jorge Guzmán, luego de esa derrota fuerte allí en Zamora, venía con toda la predisposición para luchar de alguna manera por esos puntos, para lograr acercarse al menos a la punta, e iba a poner todo, sin embargo, Barcelona, el técnico supo verlo bastante bien. Y sin duda las individualidades con las que cuente el cuadro de Barcelona, deleite En partido. realidad creo que los dos entrenadores lo leyeron muy bien al partido porque fue un buen partido de ambos equipos. No es que Jorge Guzmán lo haya jugado mal, fue un gran partido de los dos. Es nada más que Barcelona sí es un poco mejor equipo colectivamente que el equipo de Jorge Guzmán. Y bueno, Tony ya regresó en este partido, pero jugó con una limitación de minutos, jugó un poco del primer Muy cuarto, se limitado. sentó todo el segundo cuarto, luego creo se sentó la mayoría del tercero y regresó para el final del partido algunos minutos, pero muy limitado de tiempo Tony. Entonces lo tuvo que ajustar ahí también de nuevo al partido, pero en realidad creo que la conclusión es nada más de que Barcelona colectivamente es un poco mayor. Bastante, bastante. O sea, de forma colectiva es un deleite, como tú le habías dicho, Pablito, verlos. Y acá tuvimos la oportunidad de transmitir ese partido y el minuto a minuto que tenía Barcelona. Gaby Campos en un inicio fue defendido por Dennis McKinney, que lo hizo bastante bien en ese primer cuarto, pero el defender con esa intensidad lo llevó a condicionarse con faltas muy rápidamente y después ya no pudo solo defender a Gabriel Campos, que tuvo una noche increíble para jugar y hacer jugar a sus compañeros y sobre todo en momentos determinantes, que tomó unos tiros de triple para sentenciar el partido en ese último cuarto. Sí, además tiene Gabriel Campos una visión de juego bastante buena, Excelente. Muy muy buena. buena. Y en la primera mitad sí el juego de Barcelona se veía muy estancado porque precisamente Dennis McKinney empezó el partido con defensa personal pues, sobre Gabriel Campos casi toda la primera mitad completa. Y esto lo condicionó mucho al juego de Barcelona porque no lo dejaba jugar muy bien y muy cómodo. Estaba cómodo y estaba incómodo y estaba frustrado Gabriel Campos en la primera mitad. Luego en la segunda mitad, cuando le toca sentarse a Dennis McKinney, porque se va al medio tiempo con 3 faltas ya, entonces le toca sentarse algunos minutos del tercer cuarto, fue cuando Barcelona empezó a colectivamente ser un poco mejor que Jorge Guzmán. Empezó a encontrar más opciones ofensivas, empezó a llegarle más el balón también a Brown debajo del aro, que les costó mucho pararlos ahí A abajo Vini. del aro, y a Vinicius Chagas también. Y Gabriel Campos también empezó a abrirse el aro a él personalmente, pero como les digo, yo creo que su mejor aptitud, su mejor talento es su visión de juego. Tiene una visión de juego espectacular. Sí, y bueno, destacar el gran juego que tuvo Gabriel Campos ya de cara a lo que no podían ya Ujú. defenderlo. Sin duda, ese es digamos, un déficit con el que corre Jorge Guzmán, que no todos defienden tan bien que digamos como Dennis McKinney, o tenerlo a Johnson defendiendo, o Alexander Guerra. No puedes tenerlos ellos todo el tiempo siguiéndolo a Gabriel Campos, Sí. y el resto a trabajar. Dijo, A mí lo ahí que Sí, voy me... acá yo. venía una cosa que me decía Gustavo después del partido, porque lo hablamos y creo que falla un poco en leer el switch defensivo para Gabriel Campos, porque ya una vez que se condicionó Denis McKinney, obviamente ya no podía defenderlo igual, pero creo que el switch de defensivo hubiera sido Alexander Guerra. A eso Sí. iba. Creo que es sorpresivo los pocos minutos que tuvo Alexander Guerra en este partido. Nada más jugó 3 minutos y medio En un y partido que y era, sabe, y dependía de sa- la defensa. y sabe exactamente, sabemos lo Sobre que te todo puede lo que le costó aportar. a Ujú. Gabriel encontrar un juego cómodo mientras tenía defensa personal. Y tienes a alguien que lo podía suplir a Denis en ese rol. Y que una de sus principales herramientas es la defensa y lo que te ha aportado, no solo esta temporada, sino desde la temporada pasada, en defensa hubiese sido un mejor switch
para Exactamente. hacer ese 1-1 a Gabriel Campos y ver qué te puede resultar. Acá lo limitaron mucho en minutos a Alexander y con el quinteto que proponía Daniel Overa cuando se sentaba Dennis McKinney, no podían pararlo, no Quedaba podían. Tai Tony casi defendiéndolo en la mayoría de posesiones y además de que estaba lesionado, además de que, perdón, que no es tan buen defensor como Dennis McKinney, con lo que estaba lesionado No estaba al tampoco 100. podía tener la misma intensidad para defenderlo. Entonces aprovechó muy bien Gabriel Campos los huecos que ya le empezó a dejar la defensa del equipo y y en unos momentos lo leían porque lo iban a doblar mucho a Gabriel Campos y ahí era donde quedaban solos debajo del aro de Barcelona la mayoría de sus otros jugadores. Lo encontró mucho a Brandon Bong, a Fox Brenner, a Brown y a Vini Chagas. Por eso es que les digo que Barcelona como equipo, como colectivamente, sí es un poco superior que Jorge Guzmán. Sobre todo en esa parte, de forma colectiva. Y Y todo esto pasa de nuevo por lo buen jugador de que es Gabriel Campos, porque tienen el, un gran el base estilo de base que tiene. y lo hemos dicho creo que acá muchas veces que en esta liga y en la mayoría de ligas sudamericanas, el estilo de base que juegan los bases sudamericanos precisamente, FIBA. los argentinos, brasileños que están más acostumbrados al básquet FIBA, es un poco diferente a cómo lo juegan los bases americanos. Pasa por temas más de individualidades, el tema de Jorge Guzmán y Barcelona es un juego colectivo. Y lo hablábamos después del partido del viernes, que esa similitud tienen los tres primeros, Importador Alvarado, Barcelona Y y Piratas. Piratas, que apuestan muchísimo al juego colectivo más que individualidades, que sí es cierto, en ciertos partidos te pueden sacar adelante y ganártelo, pero su principal herramienta ofensiva es el juego colectivo de todos. Y acá Barcelona lo hizo muy bien, todos sus jugadores aportaron, incluso Gianfranco Cinconi en momentos del último Ujú. cuarto conectó dos triples, me parece, que en momentos determinantes que sentenciaban el partido y nada, muy buena victoria del equipo de Gino Basignana En que realidad acá sí pueden y tienen la oportunidad de ver el último cuarto del partido, vean el último cuarto no del tiene Es partido, desperdicio. buenísimo. porque el último cuarto del partido es un cuarto Deleite. sin, De ley, es sin la palabra. errores de Barcelona. Le salió todo perfectamente, no cometieron un solo error. Y Ahí sobre fue todo cuando de Gabriel sacaron toda Campos. la ventaja, porque el marcador final termina siendo 91-77 y si ustedes ven el marcador final tal vez van a pensar que no fue un partido apretado. Fue un partido muy apretado hasta el tercer cuarto y el último cuarto es un cuarto perfecto de Barcelona, perfecto en todos los sentidos. Y al final del partido podíamos hablar con el profe Gino Basignana, que pueden escuchar y ver la entrevista en nuestras redes sociales. Y le preguntamos sobre todo qué correctivos va a tomar Barcelona por la ausencia A de eso, Gaby sí, Campos, a eso iban. que fue Gabriel Campos va a ausentarse del equipo 4 partidos, va 2 semanas, 15 días. porque si no lo saben y si no lo han visto, hay dos noticias con Gabriel Campos. La primera, que fue seleccionado en el draft internacional de la G-League, va a jugar en el equipo afiliado a los Memphis Grizzlies. Y la segunda es que va a ser parte del equipo de Brasil para los Juegos Universitarios, Sí, que se van a jugar en Alemania. va a ser Para parte lo de, que hoy, precisamente hoy domingo, ya salía de viaje hacia Alemania. va a ser parte de un equipo que va a representar en este Mundial de Universidades, que de lo que nos comentaba Gino Basignana, ese campeonato, la Federación Brasileña de Baloncesto lo va a ocupar como un pre-selectivo para selección de Brasil. Me imagino de cara a la A la AmeriCup, AmeriCup en agosto, que sí, ya se sí. viene, que un jugador joven de 23, 24 años, base, que le puede aportar muchísimo a la selección de Brasil y nada, pues tiene esta oportunidad. También pudimos hablar con Gabriel Campos, él espera regresar, nos dijo que espera regresar para playoffs, pero va Creo a que el ser, equipo en general lo va a necesitar. espera que regrese y creo que el equipo y él ya han llegado a un acuerdo para específicamente esto, para que regrese después de las 2 semanas y termine la temporada con Barcelona antes de que tenga que irse de nuevo ya a Estados Unidos. Entonces esperemos el regreso de Gabriel Campos para playoffs porque va a ser importantísimo el base brasileño y hay que ver al refuerzo brasileño también, Mateus, si no me Sí, equivoco, Sí, Mateus. Sí. de Barcelona, que lo va a suplir a Gabriel Campos por estos 15 días y va a ser importante porque cerrando la temporada regular va a depender en las posiciones y los cruces en Ujú. los playoffs. Entonces Barcelona hay va que a ponerle un querer ojito.
terminar en el puesto más alto posible porque te va a asegurar localía durante todos los playoffs. Y con lo apretada que sigue la tabla en la parte de arriba, estos 4 partidos en los que no va a jugar Gabriel Campos va a ser muy importante ver qué tan bien se adapta el refuerzo en estos partidos, porque perder 4 partidos puede significar ya bajar a casi la 4ª posición para Barcelona, con lo apretada que está la tabla. Pero este fue un gran partido, segundo partido seguido que pierde Jorge Guzmán. De nuevo, tiene otro pasaje parecido al que tuvo al inicio de temporada, cuando perdió también con Barcelona en Guayaquil y luego perdió con Importador Alvarado acá en Loja. Esta semana pierde contra Zamora de visita, pierde contra Barcelona de local, y la próxima semana le irá a tocar visitar Ambato, porque le toca visitar a Importador Alvarado. Entonces, tiene una semana difícil. Complicada. En la Tiene que que levantar sí o sí. para ese partido. es difícil levantar precisamente después de la semana que tuvo. Creo que fueron 2 derrotas en las que moralmente sí te quedas un poco golpeado y no es el mejor partido para levantar el siguiente que les toca, porque es una visita muy difícil. A diferencia de la anterior ocasión en la que tuvo 2 derrotas consecutivas, le tocaba visitar Spartans, lo termina ganando, pero ahora la visita que tienes que hacer es muy complicada en Ambato. Pero bueno, vamos a ver qué decisiones toma el cuadro lojano, Daniel Lovera, para visitar Ambato. Y antes de pasar, otra de las cosas que creo que bien empieza a ser un poco alarmante para la gente y para todo el mundo en realidad es lo mal que se ha adaptado Brian Carabalí en el equipo. Uy, sí. Porque los primeros partidos, lo dijimos, tiene que ajustarse todavía, como todos los jugadores, obviamente, cuando llegan a un nuevo equipo, pero ya va siendo una cantidad ya numerosa ya de partidos que ha jugado y no parece mejorar la situación para nada. Y lo habíamos dicho cuando se anunció la llegada de Brian Carabalí, que su poderío ofensivo va a depender mucho de lo que pueda hacer su base. Y lo habíamos dicho, Tai Tony no es un jugador no es un base que apuesta mucho al juego colectivo. Es un base más anotador que asistidor. Entonces, eso también influye en los números de Brian Carabalí, que no se ha encontrado lamentablemente en los 4 o 5 partidos ya que va a jugar. Ya un poco más, creo yo, porque ya jugó desde para el Spartans. partido con Spartans, Leones, luego jugó ya Barcelona, Zamora, Guerreros, Cuenca. Es verdad. Ya va siendo un poco más de partidos y por eso es un poco más preocupante la situación, porque no parece mejorar. Parece que sí sigue sintiendo muy incómodo con el quinteto titular sobre todo y no se entiende con sus compañeros. La verdad, en el partido, al menos en el último contra Barcelona, bastante desentendido. Desentendido con sus compañeros. Contra Zamora fue sorpresivo. Contra Zamora también. Porque el de Zamora era un partido perfecto para sí, él. Exactamente, y lo conversábamos, era un partido para probar, inclusive yo lo decía, que sería perfecto en el que se destaquen ahí todos los ecuatorianos. Y lo probó solo creo que unos 2 minutos, cambio, estaba Kenny Recalde, Alexander Guerra y Carabalí, era para mí una base bastante buena, en la que hubiese combinado bastante bien Makini también ahí, pero sin embargo Carabalí ha tenido más minutos. Y sí, no, y ya lo vemos que se está frustrando mucho sí, cada vez que entra a la cancha porque no termina de entenderse, le cuesta mucho en ofensiva. En defensa, obviamente, su tamaño ayuda muchísimo en cualquier lado de la defensa, pero en ofensiva le cuesta un horror jugar. Es que yo creo que él más bien espera un estilo de juego, él espera recibir el balón, el momento en que no lo recibe, él, digamos, no sé, se frustra totalmente y prácticamente es ofensiva ya, descartada totalmente para él, y el rato menos pensado, el base o sus compañeros intentan darle el balón y terminan perdido, o no logra controlarlo. Es que ahí va mismo el desentendimiento que tiene con sus compañeros, Exacto. porque él espera el balón y no le llega, y luego cuando no lo espera le llega, entonces eso es algo que no se terminan de entender entre ellos. Y cuando Brian Carabalí, en su mejor versión en la temporada de la Liga Argentina en San Martín Corrientes, pues sus mejores pasajes fueron jugando muchísimo al pick and roll con su base y con sus escoltas. Y es algo que Jorge Guzmán no juega todavía. No juega eso. A eso de ahí. Entonces creo que esa es una situación a echarle un ojo,
porque yo creo que si pierden en Ambato, ya puede entrar un poco en crisis. A Carabalí, o sea, no lo sé. La verdad, si llega a perder contra Importador Alvarado, yo lo tomaría como una derrota aceptable. Es uno de los equipos Es verdad. bastante bien Sí, planteados. esa parte es No, cierta. no le echaría la culpa a un solo jugador. No, yo No, me no, para refería nada. Del equipo. más que de lo de Brian Carabalí, yo me refería al equipo en general, que creo que si pierden en Ambato, podríamos estar hablando de que capaz van a haber cambios. Cambios. Ah, bueno, ahí sí, por ese lado sí Ujú. podría ser. Y yo creo que a esta altura de la temporada, creo que sí necesita ajustar un poco el equipo de Jorge Guzmán, Ujú, porque vemos deficiencias. ujú. En la parte defensiva todavía se ve la deficiencia de la que nos hablaba Johnson, no, perdón, Robinson, Sí. que era mejorable la defensa, sin embargo, no se ha visto todavía una mejor defensa. Se ha visto una mejor defensa al menos de Dennis McKinney. Él ha sabido subir el nivel en su defensa. Es que él ha sido un gran Johnson defensor desde igual. el inicio, igual cuando le estaba costando. Sí. Creo que él y Johnson son de los que mejor defienden y al resto sí le cuesta un poco más. Y caemos en el otro pecado de Jorge Guzmán, los rebotes. Sí, el Uf. partido de Barcelona, igual el último cuarto, fue lleno de muchos errores, errores de pérdidas y rebotes ofensivos que permitieron muchísimos. Y Barcelona sí es un equipo que Te capitaliza capitaliza. esos errores. Entonces ahí le costó todo el partido. Vamos a ver qué ajustes pueden hacer. Esperamos ver un mejor desempeño de Brian Carabalí, pues a nosotros también nos importa muchísimo de cara a la fecha FIFA que se viene en agosto, importantísimo para la selección ecuatoriana, que de hecho este fin de semana estuvieron en microciclo de preselección en Pasaje. Los jugadores de Jorge Guzmán estuvieron todos allá. Son Brian Carabalí, Alexander estos Guerra, días que suele hacer la selección para ir a probar jugadores, ir jugadores. probando para ver cuál va a ser la convocatoria Final. final en agosto. Vamos a ver, ya se confirmó el grupo con el que juega Ecuador también, va a jugar contra Chile, Cuba y Guatemala, si no me equivoco, Guatemala o Honduras. Guatemala, creería yo, Guatemala o porque Honduras. Honduras sí va a jugar AmeriCup Es verdad. Honduras. Fuerte, Y fuerte grupo. se suma ese grupo Ecuador, que es Ujú. bastante fuerte, sí, pero creo que Ecuador tiene el Hay los equipo medios, importante. sí, Hay hay Sí, los sí. hay las medios. herramientas. Más que nunca, la selección tiene los medios para lograr la clasificación. Lo venimos diciendo muchas veces que el básquetbol internacional en Sudamérica está en un nivel, en realidad es sorpresivo lo bajo que está el nivel de selecciones actualmente en Sudamérica. Y es el momento para que Ecuador pueda tener la oportunidad de estar ahí con el resto, porque equipos como Argentina, que ustedes saben que Argentina tiene uno de los equipos de baloncesto internacional de selecciones, uno de los mejores de toda la historia, tiene ahora una selección bastante débil, por así decirlo. Para lo Sí, que nos tenía son los Para lo cambios acostumbrados. de que, generación, sí, al menos en ese y creo equipo. que y todos Sí, están en ese cambio de sí. generación y por eso es ahora el momento para que Ecuador se pueda meter ahí, porque Sí, nosotros ya tenemos la generación, ya está trabajada. sí, Y de cara al buen momento que están pasando, al menos los ecuatorianos, estamos hablando de un gran momento de Eric Mesías. sí, sí, sí. Si Carabalí Yojo logra, Castillo. exactamente, Yojo Castillo, si Carabalí logra ajustarse a esos jugadores, yo creo que tranquilamente ya se tiene algo bastante bueno de cara a esa fecha FIFA. Vamos a ver qué puede hacer la selección ecuatoriana en agosto. Esperamos que el mejor resultado para poder meternos en esas eliminatorias rumbo a Qatar. Y nada, si alguna marca quiere llevarnos A Qatar. a no a Qatar. Qatar, sino a Chile por el momento, a cubrir a la selección, pues Con gusto lo acá hacemos. estamos, acá estamos. Y ahora sí, con esto se culmina esta semana y vamos al segmento que todos lo esperan, al jugador Jaguares UTPL de la semana. Y esta semana hay un jugador que destacó muchísimo Como ya saben, nuevamente. ustedes, nosotros elegimos el jugador de la semana basado en qué equipo obviamente tuvo un gran desempeño en la semana y después de esto, viendo los calendarios, qué equipo tuvo un calendario más complicado. Creo que sin dudar el jugador de la semana tenía que salir del partido entre Barcelona y Jorge Guzmán. En este caso, como lo ganó Barcelona, el jugador de la semana es un jugador de Barcelona. El jugador de Barcelona, que cuando hablamos de este partido lo destacamos muchísimo. Ya lo hemos
destacado como jugador de la semana Este es su segundo en jugador previas. de la semana. Esta va a ser su segunda selección como jugador de la semana. Y bueno, todo pasa por manos de él en cada uno de los partidos que juega Barcelona. Asiste, juega y hace jugar. En el Coliseo Ciudad de Loja fue el jugador que Rompió el partido. que rompió el partido en pasajes importantísimos, tomando unos tiros de tres que sentenciaron el partido. Nada, tiene una visión de juego, pero envidiable. Y nuevamente, por segunda vez, el jugador Jaguares UTPL de la semana es Gabriel Campos. Gabriel Campos. El base brasileño de Barcelona, Caballito, tuvo una semana muy buena, sobre todo haciendo jugar a su equipo. La sincronía que hace Gabriel Campos es muy buena para Barcelona. Sí, 18 puntos, 9 asistencias contra Guerreros, 17 puntos y 7 asistencias contra Jorge Guzmán. Como lo decimos, más allá de los números, el equipo de Barcelona es 100% cosa de él. Él lidera el equipo, los hace jugar a todos. El presente de Barcelona pasa mucho por las manos de quien tiene como base, porque es realmente quien distribuye la pelota, quien los hace jugar a los demás. Como lo decía Gustavo, tiene una visión de juego envidiable. En muchas de las jugadas acá, es la primera vez que lo pudimos ver jugar en vivo acá en el Coliseo de Ciudad de Loja. Tú veías que él tenía la pelota, le venía la doble marca y luego la pelota iba hacia un lado y ni siquiera tú habías visto que otro jugador estaba abierto hasta que él se la pasó al otro jugador. Entonces tiene una visión de juego increíble y el juego de Barcelona pasa 100% por sus manos. Acá en el Coliseo de Ciudad de Loja, 50% en tiros de 3, 5 de 10 para Gabriel Campos. Muy buenos números y sobre todo en los pasajes del partido que los concreta es importantísimo. Sí, Gabriel Campos, un excelente jugador. Ya lo veníamos conversando antes de que una cosa es verlo en la pantalla de Basket Pass y otra cosa verlo en la realidad. Un jugador totalmente increíble, un jugador que tiene un movimiento de balón totalmente, no lo sé, destacable, increíble, hace jugar a sus compañeros y pese a las adversidades, él logra salir. Eso veía en la duela del Ciudad de Loja, se resbalaba, no le importaba, tomaba tiros forzados, los convertía, triples. Sí. No, el tipo tiene Completo. Sí. Es todo un un jugador muy listado completo. de recursos. Y se mantiene muy Súper cabeza buenos. fría porque acá me sorprendió mucho. Fue un partido muy caliente contra Jorge Guzmán y él estaba muy frustrado en la primera mitad por esa defensa personal que le puso el equipo durante todo el primer periodo y todo el segundo periodo. Pero él en realidad nunca deja de intentar entrar en ofensiva. Y apenas ve una entrada, le dejas un poquito de espacio y ya lo aprovecha completamente y ya, chao, no hay más. Castigados. No hay más. Por algo, es uno de los jugadores que va a luchar por meterse en esa selección de Brasil del AmeriCup y fue drafteado en la G-League por la filial de Memphis. Y bueno, le deseamos lo mejor a Gaby Campos Y acá. también quería decir, porque lo entrevistamos ahí al final del partido, muy humilde porque estaba Demasiado. rodeado de muchísima gente y Esperó los hasta el atendió final. a todos los Fue que la venía. sensación en el Coliseo Tenía Ciudad de medio Loja. Coliseo Ciudad de Loja para tomarse fotos con él y los atendió a todo el mundo a pesar de que el staff de Barcelona ya se lo quería llevar al camerino. Además de eso, cuando hablamos con él, él nos dijo, porque Gustavo le decía que ha tenido una gran temporada, que fue un gran partido, y él dijo que él va a esperar para hablar de eso al final de temporada, después de quedar campeones. Después de que vuelva. Y encontrado una sincronía, ya lo habíamos dicho, Con Vini con su Chagas. compatriota, con Vini Chagas. A ambos los entrevistamos. Y los dos coinciden. Y los dos coinciden que, bueno, parece que han jugado toda la vida, se entienden muchísimo y les ayuda muchísimo la parte de comunicación. Ambos son brasileños, se comunican en el mismo idioma también. Eso ha aportado mucho. Vini decía que también han jugado muchas veces en contra en Brasil antes de Ujú. venir acá, entonces ya se conocen desde hace algún tiempo y sí, bueno. Y nada, acá ha sido ¿Qué más una, para decir de Gabriel Campos? una la verdad? completa fortuna que haya llegado a nuestra liga y tener la oportunidad de verlo en los diferentes coliseos del país a Gabriel Campos y por
todos estos Y disfrútenlo elogios. porque es muy difícil Que vuelva. que regrese. Que vuelva, Sí, esos jugadores. tienen que aprovechar. Guarden todos esos clips Sí, que Cuando jugadoras. vaya a sus ciudades, tómense fotos con él porque Puede llegar muy lejos. Después pueden Es un decir, jugador Sí. con tengo una mucho foto con un potencial. jugador de la NBA. Sí, Es un jugador cuando con- vaya a sus ciudades, tómense una foto con él, esperen en la fila porque seguramente va a haber mucha gente alrededor suyo, pero va a valer la pena. Totalmente. Por todo esto, el jugador Jaguares UTPL de esta semana, Gabriel Gabriel Campos. Campos. Gabriel Campos. Y con esto vamos cerrando el capítulo de hoy. Pronósticos para la semana que viene, Semana- más bien Gran semana, en realidad. partido importante que se venga en esta semana, María. Yo creo que Importadora Jorge Guzmán es el partido Uy. de la semana. Partido de la semana allá en Ambato, así que estén pendientes La para qué fecha día 13, tenemos. para el miércoles. La fecha 13 comienza el martes. Habrá partido en Ibarra. Piratas de los Lagos recibe a Cuenca Basket. Luego el miércoles, Importador Alvarado recibe a Jorge Guzmán. Leones recibe a Guerreros. Spartans recibe a San Antonio Gold. Y Barcelona recibe a Zamora Jaguars. Luego en la jornada 4, que comienza el viernes, San Antonio Gold recibe a Barcelona Caballito. Guerreros recibe a Piratas, Zamora recibe a Importador Alvarado, Spartans recibe a Cuenca Basket Club y Jorge Guzmán recibe a Leones. Partido importante también ese acá en el Coliseo Ciudad de Loja, es una Sobre todo rivalidad. dependiendo de Que pase en Ambato. de que pase en Ambato, sí, pero Jorge Guzmán Leones es una rivalidad de Liga Basket Pro. De Liga Basket Pro. Sí, otro partido que también me parece interesante, al menos, bueno, me gustaría ver en qué resulta es el de Piratas contra Cuenca. Y a ver Es un cómo se gran- recupera es un gran- Piratas Es un de gran un momento de partido contra Cuenca. Spartans. Claro. Y sobre todo por cómo viene Piratas con la derrota que tuvo ante Sí. Spartans. Bueno, Porque si pierde Piratas este partido en casa, es Saltan un las poco alarmas. alerta, sí, es Sí. un poco alerta roja. Sí, sí. vamos a ver qué pasa la siguiente semana. Estaremos hablando de estos resultados en el próximo capítulo. Y nada, nos vemos la siguiente semana para seguir hablando de Liga Basket Pro. Chao, chao.